Ahí creo que si le pides mucho con la pelota a Edson Álvarez, es cuando sale la peor versión de Edson Álvarez, ¿no? Me parece un defensor formidable. Y si vas a jugar contra un equipo grande que te va a encerrar, tener ese contención extra que se meta al área es muy bueno. Pero no sé si vaya a ser así durante el Mundial, porque por un lado parece que Edson, como que al sentirse capitán, quiere participar más en el juego, pero eso creo que hace que juegue peor. Pero no les da la sensación. Ahí hay un debate interesante. Silbatazo inicial en 100% fútbol. Estamos listos en Canela Deportes. Sale Gutiérrez, Rob Testas, Javi Sol. México es campeón de la Copa Oro nuevamente. Bicampeón de este torneo. Tricampeón de CONCACAF si consideramos la Nations League. Y queda claro que la CONCACAF le queda chica a México. Pero vamos a desglosar lo que viene para el Mundial, donde nos vamos a salir de la burbuja y ahí vienen los rivales de Sudamérica, de Europa, Asia, África y demás. Pero Ale, México es campeón y cumple. Era su obligación, ¿no? Lo hablábamos muchas veces aquí y es que era lo que tenían que hacer, era evidente que México tenía que ganar esa Copa Oro y bueno, creo que lo hacen de buena manera, ¿no? Lo mencionábamos, que no convencían, que de repente había juegos donde pues el Tri no jugaba, no goleaba, pero creo que fue de menos a más, ¿no? Me parece que fue un equipo del Vasco Aguirre que sí tuvo muchas dudas, pero que bueno, al final creo que sí se vio una mejoría y eso es lo importante de esta selección mexicana. Sí, bueno, yo creo que se superó ya la crisis que vivió el fútbol mexicano profunda entre el 2021, 22 y el 24, que cerró con esa Copa América desastrosa. Y creo que ahora se vislumbran cosas buenas, Javi, la verdad. O sea, hay que reconocerlo. Cuando estaba mal, yo lo quería señalar. Ahora que lo veo mejor también. Pero lo que yo digo es que no nos basemos solo en el resultado, porque un mal partido contra Estados Unidos y ya sería una catástrofe, México estaría otra vez en crisis, pero la realidad es que se ha visto muy bien. Me parece que incluso su mejor partido de la Copa Oro, justamente la final contra Estados Unidos, le pasó por encima completamente y ya sé que todo el mundo va a decir, no, es que es Estados Unidos B. Bueno, ese no es nuestro problema. Exacto. O sea, también cuando México mandaba el equipo B, ellos también nos querían ganar, es lógico. Y al final eso le juega en contra a Estados Unidos, pero México ya digamos que está un paso por encima. Me parece que con Javier Aguirre se ven cosas positivas, ya analizaremos a detalle, digamos, las claves que le dan a México esta Copa Oro, pero yo veo avances, sinceramente. A ver, son 40 días de concentración, que eso también te va a ayudar muchísimo de cara al proyecto para el Mundial, porque los jugadores van a regresar a sus clubes y al final Javier el Vasco Aguirre pudo conocer mucho más el lado humano de esta combinación de los jugadores de jerarquía, de los jugadores jóvenes, de cómo se adaptan al sistema, a la rotación. Fueron 8 partidos, los 2 amistosos contra Suiza y Turquía y todos los oficiales. Es cierto que quisiéramos que México ganara, gustara, goleara en todos, contra Surinam, República Dominicana, bueno, tuvo Honduras, tuvo Arabia Saudita, tuvo en el camino a Costa Rica y se cumple, como decíamos, Ale, pero mira, Javier Aguirre establece marca como el ya más ganador de la historia. Memo Ochoa, en un rol como tercer portero, se le vio la actitud de cederle los guantes a Malagón. Lo de Gil Mora, que es un descubrimiento maravilloso, y el liderazgo de Edson Álvarez como capitán, y evidentemente los goles de Raúl Jiménez. O sea, dentro de todo lo que fueron estos 40 días, hay cosas muy positivas que rescatar. Sí, yo creo que mucho más positivas, ¿no? que negativas, y ahí vemos cómo jugaron esta final, ¿no? También destacar ya qué jugadores son la columna vertebral de este equipo, ¿no? Que es muy importante también, creo yo, sobre todo por el tiempo, ¿no? Que ya tienes encima el Mundial, ya necesitas un once fijo, ya necesitas a tus líderes, ya necesitas ver quiénes son los que te van a funcionar de la mejor manera y al mismo tiempo también los que pueden funcionar o tener otros roles, ¿no? Como ya mencionas lo de Ochoa, que para mí también es muy interesante y que no todos los jugadores tienen la capacidad justamente de adaptarse a esos roles. Y eso la verdad es de destacar de un Memo Ochoa que, siendo Memo Ochoa, o sea, estar en la banca sin jugar ni un solo minuto, o sea, realmente es de destacar y sobre todo ¿cómo lo quieren, de aplaudir? Ale? Porque te das cuenta de la actitud de Memo en sus palabras y además en cómo Edson lo invita a levantar el trofeo, Rob. O sea, está sumando su 6ª Copa Oro. Imagínate cada verano estar con selección. Y así como Malagón fue suplente de Memo en la medalla de bronce olímpica, pues ahora también Memo entiende que son las nuevas caras. Eso no lo descarta en seguir compitiendo. Tiene que buscar equipo Memo para poder llegar también al Mundial. Yo no lo descarto todavía, ¿eh? No. Yo creo que a Memo todavía hay que quitarle el lugar en el Mundial. Exacto. Porque está Malagón, está por ahí el Tala. Carlitos ninguno Moreno. de los dos
se ganaron el lugar. Yo creo que en esta Copa Oro las grandes dudas de México son la portería, porque no es un buen torneo de Malagón. Es que no lució Malagón, pero no por él. Es un semestre muy flojo del que viene, Javi. Sí. Y en momentos clave no respondió. Contra Estados Unidos creo que se equivoca en el gol y por ahí un par de jugadas más donde no te da esa seguridad que daba en su momento. Hay que verlo contra Japón, contra Corea del Sur. Creo que sí, el roce que ahora México tiene que buscar es precisamente para eso la competencia. Pero hay otras zonas, Vale, que sí estamos claros, ¿no? O sea, lo de Edson como capitán le gusta mucho al Vasco, pues ya establecido ahí. Y ya tiene atrás a Montes y a Johan, que yo creo que ese triángulo ya no lo va a mover. Yo ahí veo un problema en Edson Álvarez. ¿Por qué? Me parece que juega mucho mejor de central que de contención y sobre todo cuando tu rival se va a encerrar. Ahí creo que si le pides mucho con la pelota a Edson Álvarez es cuando sale la peor versión de Edson Álvarez, ¿no? Me parece un defensor formidable y si vas a jugar contra un equipo grande que te va a encerrar, tener ese contención extra que se meta al área es muy bueno. Pero no sé si vaya a ser así durante el Mundial porque por un lado parece que Edson como que al sentirse capitán quiere participar más en el juego, pero eso creo que hace que juegue peor. Pero no les da la sensación. Ahí hay un debate interesante. O sea, cuando está Edson y al final la alineación con Gil Mora y con Marcel ya le permitió a Edson quedarse como un tercer central y que los otros dos son las de la creación. O sea, el gran descubrimiento de esta Copa Oro, tal vez de rebote por la lesión de Luis Chávez, fue lo de Marcel y Gil juntos. Sí, lo de sus interiores sobre todo. Y estoy de acuerdo con Rob. A mí me gusta así más Edson de central, pero entiendo también la parte en que Johan y Montes son una dupla pues muy segura, ¿no? Y creo que también es difícil encontrar algo así a esta altura sobre todo de lo que ya viene para la selección. Pero me parece que si Aguirre logra hacerle entender a un Edson Álvarez sus funciones dentro de su posición, eso va a ser lo más importante. Sí. Porque si lo entiende él de buena manera, ya, o sea, literalmente es un ganar 100% para la selección mexicana. Porque liderazgo, juego aéreo, o sea, hay muchos elementos también que le sumaron a Edson para demostrar que es un jugador que siguió el proceso. ¿Se acuerdan cuando va al Mundial de Rusia siendo un jovencito muy señalado como lateral o como central? O sea, estás hablando de un jugador que está en la Premier. Eso nos debe dar tranquilidad. Ahora los laterales, hay competencia. Gallardo, Mateo Chávez, por un lado. Del otro lado tienes a Jorge Sánchez, tienes a Isra Reyes, ahora está Julián Araujo. Yo creo que la lateral derecha es la mayor duda junto con la portería, Huescas, 100% de acuerdo. De todas las posiciones que hay dentro de este 11, literalmente. ¿Sabes también por qué, Ale? Porque lo que tú decías muy bien, Edson, digamos que se queda como un tercer central, Gallardo y el lateral derecho suben, y México casi juega todo el tiempo en 3-4-3 o 3-5-2, ¿no? Bueno, el punto es que ese lateral derecho creo que tiene que ser un jugador más ofensivo. Yo creo que tiene que ser Huescas. El problema es que Huescas no llega en su mejor momento, tuvo problemas ahí extra cancha, lo que quieras. Pero está en Europa y va a tener minutos. Creo que, o sea, si Huescas llega en buen nivel el próximo año, Ale, me parece que que parte con ventaja. Y luego está lo de Araujo, que, o sea, como que tiene condiciones, así, pero a mí no me termina de... Lo mismo, sigo está sin en el entender que es muy bueno Araujo. Hay que verlo ya la temporada completa de la Premier porque estuvo lesionado. También. Y los de adelante, tanto el Piojo Alvarado como Alexis Vega son dos jugadores que nos maravillan en la Liga MX. Sí. Esperaríamos esa versión en selección. No fue el mejor torneo para ambos. Sabemos de su potencial. Creo que lo de Santiago como suplente de Raúl también está claro. Los dos van a llegar estando en el Milan, en Fulham o en equipos europeos. Pero las competencias sale, por un lado, Julián Quiñones, Chino Huerta, Tecatito, Chucky Lozano, los que se puedan sumar en la conversación. Pero está claro lo que va a buscar un 4-3-3 el Vasco. Sí, ya está definitivo, ¿no? Y creo que lo hace bien, ¿no? Digo, al final él opta por también darle esos minutos, ese compañerismo con Raúl y con Santi, que al final creo que no lo termina de convencer y que después Raúl hace un muchísimo mejor su lugar. Sí, exactamente, y lo hace muy bien, o sea, y también yo la verdad sí quisiera destacar lo de Raúl Jiménez porque es extraordinario, o sea, independientemente de digamos, esta parte que le tocó vivir complicada personalmente, ahora futbolísticamente creo que está en su mejor nivel. Después, es un milagro, Ale. Sí, es un milagro. O sea, no solo por el cráneo, sino por la pubalgia. O sea, esa lesión acabó con Kaká, acabó con jugadores top. Y Raúl ahí está todavía la mentalidad. Guerra. Y además la motivación y la sensación de poder anotar en los últimos 2 partidos de este torneo, porque no había anotado al principio, de repente sí dio ahí una que otra asistencia, pero anotar en los 2 partidos más importantes del torneo, creo que también es de destacar totalmente lo de Raúl Jiménez, y ojalá y esto sea muy favorable para también la selección, para lo que venga, sobre todo del tiempo que ya queda muy corto, ¿no? Del Mundial, y ver pues ahora sí que a todos en su mejor nivel. De acuerdo, creo que sí, Raúl merece el reconocimiento. Pero bueno, ahí estuvo el análisis de la Copa Oro México campeón. Vamos a un breve corte y seguimos hablando sobre el Tri de cara al Mundial.
estamos de regreso para seguir platicando sobre la selección mexicana y cada vez sigue demostrando que es el gigante de CONCACAF. Ya decía Javi, 3 títulos de forma consecutiva. Realmente les pregunto, Ale, Javi, ¿la CONCACAF le queda pequeña a la selección mexicana actualmente? Es que los números lo marcan. A ver, Honduras y Guatemala tienen un extraordinario torneo y el máximo avance son unas semifinales. Panamá y Canadá, que habían dado síntomas de ser los equipos protagonistas de la zona, tampoco han podido consagrar un título de Copa Oro. Entonces, cada 2 años le da la razón a México de seguir siendo el mandón de la zona. Pero así como nos queda chica la CONCACAF, nos queda muy grande la CONMEBOL y hay que quitarnos la venda de los ojos. ¿Qué pasa cuando vas a una Copa América? Te quedas en fase de grupos, no puedes contra Ecuador, contra Venezuela, que ni siquiera son las potencias, Brasil, Argentina, Uruguay. Y cuando te los enfrentas en amistosos, pues tampoco logras demostrar esa fuerza o ese avance. Yo creo que hay que salirnos un poquito de la burbuja y me estoy enfocando solamente en selección, porque a nivel de clubes es otra conversación. Sí. Creo que es importante, Ale, sí disfrutar lo que te da la Copa Oro, pero ya despertar de que mientras México siga cómodo siendo cabeza de ratón, seguiremos siendo cola de león. Exactamente. Digo, ahí los palmarés, ¿no? 13 títulos ya para la selección en CONCACAF, en Copa Oro. O sea, si tú lo denominas como gigante de CONCACAF, sí lo es. Pero si tú lo sacas de CONCACAF, o sea, yo no sé cuál sería realmente el nombre porque es muy complicado. Las estadísticas seguramente también más adelante estarán y dan miedo, Javi. Sí. Dan miedo porque sí es importante y es muy interesante ver cómo a México no se le puede competir a los países de CONMEBOL. Y digo, está bien, ya pasó, ya hay una estadística, pero aquí lo que yo rescataría es que con Javier Aguirre creo que le va a ir mejor. No sé, lo presiento porque... Va a llegar mejor al Mundial, porque ya acaba su era. Y porque también ya se le está viendo a México lo que decíamos que no convencía, más respeto y sobre todo un estilo de juego diferente. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero tú ya ves a un México donde antes no metían la pierna, no llegaban tan fuerte, tiene ideas sí. Y sobre todo ya les está impregnando esta parte de realmente competir. Identidad, pasión, y algo vital que no se habla tanto, el recambio generacional, también. Porque se habla de que no, sigue Memo Ochoa. Bueno, te pones a evaluar y menos de la mitad de los jugadores del pasado mundial están en este. Sí. O sea, realmente hay un recambio generacional, no todos son jugadores de 17 años, pues no. Pero el hecho de que esté ahí por ahí Marcel Ruiz, el que esté Gil Mora, creo que eso te va aportando, ¿no? Huescas. Sí. Me parece que México tiene las ideas claras en ese sentido. Me gusta mucho la influencia que yo sí veo de Rafa Márquez también, y del cuerpo técnico en este equipo, porque no le vemos esos mecanismos con balón a los equipos de Aguirre normalmente, ¿no? En toda su carrera. No, y era un equipo más directo. Hoy en día, creo que también, Aguirre entiende la necesidad de que, ¿sabes qué? Estos traen la nueva escuela, Rafa Márquez está empezando, nos exigen ciertas respuestas que a lo mejor yo no tengo en mi libreto, porque Aguirre es un técnico más defensivo, hay que decirlo así, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces me gusta esa mancuerna con Rafa y luego está la pregunta de hasta dónde puede llegar esta selección mexicana, ¿no? Porque tú lo has dicho muy bien en los últimos programas, Javi. Tenemos un techo a nivel de calidad de los jugadores. Por más que esté Aguirre, por más que esté Rafa Márquez, por más que sea en casa, creo que siempre hay un techo y hay que entenderlo. Y va a ser difícil porque los amistosos no terminan por ser un parámetro real. Tú no sabes cómo lo está encarando Japón, Corea, qué está buscando, rotar, usar jóvenes. O sea, nunca va a ser lo mismo un partido oficial. Pero México cumple con Javier Aguirre de ganar lo que le tocó en torneos y que la mentalidad de este grupo sea de quitarse el chip de que somos los fracasados, que quedamos en fase de grupos en Qatar, que somos los fracasados, que quedamos en el grupo en Copa América. Ya esta CONCACAF te ayuda a decir, ok, en mi zona soy el mandón. Ahora me toca demostrar y llegar mentalizado, aprovechar mi localía y llegar fuerte, porque estos son los números reveladores de los cuales nadie habla. Pero la selección mexicana contra CONMEBOL, y estamos abarcando los últimos 15 años, donde incluso Javier Aguirre en el 2010 era el técnico del tricolor. Entonces, en 17 juegos, en partidos oficiales, solo hemos ganado 1 y fue contra Uruguay en una Copa América. Todo lo que ha pasado en los últimos mundiales nos demuestran que sí falta ese nivel, Ale, en la misma Copa América, para entonces ahora sí pensar como Australia, que se tuvo que salir de Oceanía para competir en Asia y ser una mejor selección, que nosotros también nos demos cuenta de que hay que empezar a ir un poquito más al sur. ¿Y sabes? Dale. No, solo lo que iba a decir es que hay que entender que Estados Unidos pintaba para ser la gran revelación, llegar al Mundial siendo candidato. Importa. Y ha sido una vergüenza lo de Estados Unidos y una decepción también a nivel de clubes, a nivel de todo. Pero yo creo que hay que entender como fútbol mexicano que esa sociedad sí te va a dar más lana con Estados Unidos o con CONCACAF, pero si realmente quieres trascender, te estanca, habría que buscar otra opción.
Sí, O sea, totalmente. entiendo que es imposible, ya hay mucho dinero de por medio, pero lo ideal sería poder jugar contra estos clubes que contra los que perdemos siempre. Buscar estar siempre en la Copa constantemente América, para tratar de o sea, alcanzar ese También. nivel. buscar Sí. estar en la Copa América siempre y jugar la Copa Oro con jóvenes para darles desarrollo. Mira Europa. Y justo a mí lo que me parece más impresionante es que contra equipos de UEFA les va mejor. Le ganamos a O sea, Alemania, perdemos cuando se contra supone Bolivia. que en teoría, o sea, debería de ser más difícil, ¿no? O sea, ahí digo, 11 partidos, 4 ganados, 2 empatados. O sea, 5 Igual en los derrotas. últimos 15 y- años, ¿eh? De los últimos 15 años. Y les va mejor. Mira, o sea, contra yo entiendo la Croacia. parte en la que te motivas más, ¿no? Como selección, como jugador, como que vas contra Alemania y Das el Chucky todo. Lozano y lo ganas. Y yo no sé, digo, no sé qué chip es el que a lo mejor les cambian ya cuando van contra equipos de Conmebol. Pero pues al final creo que no sé si sea lo normal, pero creo que sí se va a mejorar y sobre todo lo que tú mencionas, Rob. O sea, el hecho de que Estados Unidos no quiera competir con sus jugadores estrellas o con sus jugadores europeos, a México le sirve porque estás encontrando esa mejor versión de México con tus mejores jugadores, cómo lo pueden hacer. Y ya lo mencionaba Javi, o sea, el hecho de tenerlos tanto tiempo en una concentración, eso automáticamente Es oro puro. estimula a tu selección a jugar mejor, a verte mejor, a competir mejor y sobre todo pensando ya en hacer un mundial mucho mejor y que ya no seamos la vergüenza. No, aprovechar la localidad. Mira, dentro de estas 4 victorias que tiene México en los últimos 15 años, también con Javier Aguirre se presentaron varias de ellas. Fue contra Croacia, fue contra Francia, fue también contra la selección de Rusia en una confederaciones previa al Mundial de Rusia. 2017, ¿no? Y tenemos también, el acercamiento directo de lo que fue no poder ganarle a Polonia en el último Mundial, que Suecia también nos quitara esa posibilidad en Rusia. Entonces, 3-0, siempre hay además, este tipo de rivales que te topas en un Mundial y dices, ¿qué pasó? Pues pasa eso, que no tenemos un roce más allá de CONCACAF y que obviamente en Europa no son los mismos rivales que tenemos acá. Pero es que si es inviable ir a Conmebol, ¿cuál es la solución, Javi? Pues buscar en la Copa América. Yo creo que la Copa América sí está al alcance. Entiendo el negocio que es la Copa Oro, pero más que buscar amistosos atractivos es meterte en una competición oficial. O sea, lograr dividir y decir, voy con la Sub-23 a la Copa Oro, que igualmente el paisano, el negocio, se van a llenar los estadios, vendes una buena selección juvenil que además va a tener roce y le das la prioridad a la Copa América. México tiene que buscar, necesitamos directivos valientes que busquen ir a la Copa América. Porque aquí estamos cómodos y nos jactamos de, ay, nos ponemos la medalla a los gigantes. No, hay que buscar el fútbol en el Cono Sur. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Creo que hay que enfocar los esfuerzos hacia allá, ¿no? ¿Qué tan difícil es, Ale? Totalmente. No, pues es que es más el negocio. O hacer la Supercopa Oro que dijeron, que al final no se armó. Pues que se haga la Copa Oro y Copa América. Son 2 torneos que existen. Que México vaya con su equipo A, con lo mejor que tiene, a la Copa América, a rozarte realmente con los mejores y que a la Copa Oro vaya una Sub-23 bastante decente, Ale. Yo digo que creen la Copa Dorada de América, ¿no? Eso. Estaría bastante bien, ¿no? Ahí entonces ya Unimos a tienes todos. un roce, exactamente, Pues un roce ya muchísimo más real. Pero bueno, nos vamos a corte y regresamos. Fútbol familiar.